La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual, con su pastor Arturo Arias. Hemos estado estudiando Segunda de Timoteo, hemos estado viendo los últimos versículos del capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Del versículo 9 en adelante le da instrucciones personales a Timoteo y le hace ver lo que habíamos estado diciendo, que se apresure para irlo a visitar porque después puede ser muy tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 9. Segunda de Timoteo 4, 9. ¿Lo tiene ahí? Procura venir pronto a verme. Es la petición urgente de Pablo a Timoteo. Procura, inténtalo, por lo menos inténtalo. Si la decisión está en tu corazón, intenta hacerlo, pero tienes que venir pronto. Esa súplica de urgencia se repite, como lo decíamos la vez pasada, en el versículo 21. Procura venir antes del invierno. Si vienes en el invierno va a ser difícil la navegación. Los barcos van a ser difíciles que zarpen y entonces va a ser difícil que puedas llegar. Y si llegas puede ser muy tarde, porque la sentencia de muerte me la pueden dar de la noche a la mañana. Entonces, si quieres verme, apresúrate, ven pronto, motívate y decide ahí dejar la iglesia en manos de alguien. De todas maneras, yo estoy enviando a Tíquico para que él pueda cubrirte también ahí. El versículo número 12 va a decir eso, ahí mismo en ese capítulo 4. Y cuando él llegue y te sustituya, entonces tú puedes estar confiado de que es un colaborador mío, y este hombre es un hombre fiel, un hombre de confianza también, que me ha hecho muchos encargos, ha llevado cartas a los colosenses, ha llevado cartas a los de Éfeso, ha sido un hombre muy fiel. Entonces tú puedes confiar también que va a quedar la iglesia en buenas manos, pero tú apresúrate, quiero verte. Pablo se deleitaba viendo a Timoteo, consolándose con las palabras que le decía, porque se acordaba de su fe, se acordaba de la forma como él servía. Eso lo leíamos la vez pasada, segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. O sea que Pablo sabía cómo Timoteo era, cómo actuaba, la forma como él oraba, la forma como él servía, y cada vez que se acordaba de él, se llenaba de gozo, porque se acordaba de las lágrimas que él derramaba mientras estaba desarrollando un ministerio, un servicio. Es interesante eso, ¿no? Es interesante servir al Señor con regocijo, con gozo, y derramar lágrimas también en un momento determinado por la labor que Dios nos permite hacer. No estamos haciendo cualquier obra, estamos haciendo la obra del Señor. Esto es algo glorioso y algo especial. Ahora mira el versículo número 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas había sido un colaborador, compañero de Pablo en el pasado. Colosenses 4:14 menciona sobre esta situación. Usted lo puede leer detenidamente, si quiere puede leerlo conmigo. Solamente habla ahí de que él ha estado colaborando juntamente con otros más. Colosenses 4:14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, que son las salutaciones finales que da Pablo a los de Colosas cuando les escribe la carta, y les habla de que Lucas, el médico amado, Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, el escritor de los Hechos, es ese mismo, el médico amado, y Demas os saludan. Entonces Demas había sido un colaborador. Filemón, en el versículo 24, habla también de los saludos que le envía a Filemón cuando le escribe la carta. Solo tiene un capítulo, la carta de Filemón. Entonces el versículo 24 habla también de que manda saludos de parte de Demas también. Este hombre había trabajado con Pablo, pero dice que le había desamparado, se había apartado de él porque había amado al mundo. Es lo que dice ahí. Porque Demas, versículo 10, me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Muchos acusaron a Demas de apostasía. Los comentaristas hablan de que la apostasía, él cayó en algún tipo de enseñanza herética, fue motivado para hacer algo diferente a lo que Pablo les había enseñado, y se apartó del camino correcto. Entonces se fue, o se desvió bastante, y por eso se apartó.
Puede ser que cuando fue a Tesalónica haya ido a atender algún negocio de mucha importancia para él, entonces prefirió las cosas materiales que las cosas espirituales. Nadie dice que no hay que interesarse por las cosas materiales, nadie dice que no se puede tener un trabajo, nadie dice que no se puede tener un estudio. Hay que hacerlo, hay que prepararse, hay que estar dispuesto a hacer todas las cosas, de acuerdo que sí, pero hay que darle el lugar que le corresponde al Señor también. Y el Señor, la prioridad para nosotros debe ser la prioridad uno. Jesús en nosotros es la esperanza de gloria. Si Jesús en nosotros es la esperanza de gloria, no es el trabajo, entonces no es el estudio, es Jesús o Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por tanto, entonces debemos darle el primer lugar, o el lugar correcto, el lugar que le corresponde. ¿De quién es la imagen que está ahí en esa moneda?, preguntó Jesús en una oportunidad. De César, le dijeron. Entonces den a César lo que es de César. Al emperador romano denle lo que tienen que darle, pues, pero a Dios denle lo que es de Dios. Entonces al emperador romano, si hay que someterse a las autoridades y a las leyes, sométanse, pero a Dios denle adoración, ríndanle tributo y loor. A César le decían: César, te saludamos, ave César, los que van a morir te saludan, y se postraban delante de él porque consideraban a César un dios. Creían que César o él se había autonombrado, autonominado Dios, y la gente creía que así era. Entonces esta situación debemos nosotros entenderla. Usted como iglesia del Señor la comprende, pero otros no. Y si este que estaba dentro del equipo misionero de Pablo, Demas, un hombre que estaba aprendiendo los conceptos espirituales, viendo el ejemplo de un siervo tremendo de Dios, este se apartó por A o por B razones, sea por atender un negocio, sea porque buscaba bienestar y seguridad ante la amenaza de la persecución o la destrucción, o que los podían apresar, igual que habían apresado a Pablo ahí en Roma. Entonces a lo mejor por eso se fue también, porque tuvo temor, porque tuvo miedo. Cualquiera podemos tambalear, cualquiera podemos flaquear, cualquiera podemos temblar ante situaciones difíciles. Eso es así, pues. A veces creemos que somos el non plus ultra de la fortaleza, como digo yo, pues a veces creemos que podemos hacerlas de todas. Sin embargo, nos damos cuenta al final que una pequeña cosa nos puede estorbar y nos puede hacer flaquear, y nos puede hacer tambalearnos. Entonces Demas se apartó por una u otra cosa, porque cayó en apostasía, porque fue a atender un negocio, porque consideró otras cosas más importantes en la ciudad de Tesalónica, o porque estaba huyendo debido a que creía que lo iban a apresar y él quería bienestar y seguridad para su vida. Por eso se fue de todas maneras. Ahora mire, al final del versículo 10 dice: Crescente fue a Galacia, seguramente encomendado por Pablo para realizar una misión también importante, porque fue a Galacia. Si él dice fue o está en camino de Galacia, está encomendándosele una labor que Pablo a lo mejor no pudo realizar porque estaba prisionero, pero este sí podía hacerlo. No dice que se apartó para irse al mundo, no dice que fue a atender negocios, no dice que fue a hacer cosas personales, sino que va camino a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Entonces Tito seguramente también parte para ir a otra misión a Dalmacia. Entonces la parte sur de la península de Ilírico. Entonces ahí es donde está Tito, o va a ir Tito, otro de sus hijos en la fe. De hecho, a Tito, ahí está en la palabra, ¿verdad?, una carta que le envía también a él para darle alguna motivación, y es una carta ministerial también parecida a la de Timoteo, donde le hace ver los derechos, los deberes, la forma como debe de conducirse dentro de la iglesia, cómo debe de actuar para que le vaya bien. Ahora vea el versículo 11. No hay muchas cosas que tal vez mencionar. Tal vez podemos hablar de la forma como ellos sirvieron. Todos estos eran del equipo misionero de Pablo. Unos de una manera, otros de otra forma, servían al lado del apóstol. Unos mientras él estaba prisionero, otros estuvieron con él mientras él realizaba sus viajes misioneros. Desarrollaron una labor, los conoció, los dejó instalados en cierto lugar para que establecieran ancianos, los enviaba para que pudieran supervisar las iglesias, a ver cómo estaban. Diferentes cosas cada uno de ellos hacía, y estaba él contento de que estuvieran cerca para poderlo apoyar, para poderle ayudar. Sin embargo, mientras estaba prisionero, él también desde la cárcel le envían mensajes de otro tipo. Qué interesante que fueran mensajes así los que se enviaran ahora en día. Mira, anda a predicar el evangelio, mira, conseguiste el celular para ir a hablarle del Señor al otro, mira, mandarle este mensaje. Pero ahora otro tipo de mensajes son los que se envían, por lo menos es lo que dicen los que saben, ¿no? Sin embargo, acá es lo que se mira, pues. Pero en medio de que ellos él podía estar preso, los otros estaban libres y estaban predicando el evangelio y estaban
queriendo, amando siempre al apóstol y apreciando toda la obra que él había realizado. Ahora el versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Lucas es el médico, amado. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas. Era un griego. Lucas no fue del equipo apostólico. Lucas no fue de los 12 apóstoles. Recuerda eso, es interesante. Lucas no fue así. Lucas escribe también el Evangelio, se lo manda a explicar también el libro de los Hechos a un señor que le dice: así como te dije en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, le dice al principio del libro de los Hechos a este señor Teófilo, Teodiófilo, filia, amigo de Dios, quiere decir ese nombre. Le explica estas partes de la escritura o de la palabra del Señor. Era un médico excelente. El griego en que escribe él, por ser griego, es un griego excelente también. Era un hombre muy culto, muy preparado. Pero él estaba con Pablo, dice ahí: solo Lucas está conmigo. Ahora mire lo interesante de esto. Interesante porque la soledad que Pablo sentía se suavizaba en parte por la presencia de uno de los más fieles amigos que él tenía. Uno era este médico amado, Lucas, uno de sus fieles amigos. Pero otra cosa bien interesante de este versículo es que después de decirle: solo Lucas está conmigo para ayudarme, para consolarme, para darme alguna palabra de aliento, para orar por mí, qué sé yo, para cuántas cosas podía servirle el médico. Mire, dice el versículo, siempre en el versículo 11, después de esa expresión: solo Lucas está conmigo, dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y esa expresión en los labios de Pablo, en la mente y el corazón de Pablo, es una expresión de gloria, de victoria definitivamente, y de reivindicación para este muchacho, para este Marcos, este Juan Marcos. Este es el escritor del Evangelio de Marcos. Este es el muchacho que él menciona en su Evangelio, diciendo que cuando estaban allá en el aposento, la mamá de él era la dueña del lugar donde se reunieron para participar de la cena en un momento determinado, y cantaron el himno y después salieron. Y cuando salieron y apresaron a Jesús, dice la escritura que un muchacho envuelto en una sábana iba detrás de ellos. Ustedes recordar esa expresión o ese pasaje. Ese muchacho desnudo, envuelto en una sábana, no le quedó tiempo con seguridad de vestirse porque salieron rápido y entonces se fueron. Y él quería estar cerca y quería ver qué es lo que sucedía, y se fue. Y allá lo detuvieron y le quitaron hasta los... y salió en pelota corriendo, ¿no? Salió desnudo, pues, por no decir chulón, para que nadie se sienta mal. Sí, eso es así. Ahora, interesante, porque Marcos, este Marcos fue el que Hechos capítulo 13 nos habla de que cuando apartaron a Pablo y a Saulo, que todavía le llamaban Saulo, y Bernabé, que en ese primer viaje misionero ahí en la iglesia de Antioquía, que habían maestros y profetas, y el Espíritu Santo se reveló. Hechos capítulo 13 narra todas estas cosas que estoy diciendo. Y entonces les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado o los he encomendado. Y entonces les impusieron manos, oraron por ellos y los enviaron a la obra misionera. Pero lo que sucedió inmediatamente después que los envían es que se encuentran o se topan con una labor poco complicada, porque tuvieron que echar fuera un demonio de un tipo llamado Barjesús, ¿no? Que estaba causándole problemas al procónsul Sergio Paulo, y lo estorbaba en su fe. Ahí dice el libro de los Hechos, ahí puede leerlo detenidamente. No tenemos todo el tiempo para leer todos los detalles, pues por motivos de la hora, ¿no? Pero de todas formas usted lo puede leer detenidamente y se da cuenta ahí todo lo que sucede. Y entonces, como esa situación se puso muy, muy difícil, y entonces lo vio así a los ojos y le dijo: hijo del diablo, lleno de mentira y de maldad, y lo reprendió al diablo. Y entonces todas esas cosas seguramente impactaron la vida de Marcos. Marcos era sobrino de Bernabé, y Bernabé, queriéndolo incluir o incorporar en el ministerio, se lo llevó con ellos y le dijo al otro: mira, vamos a llevar a mi sobrino, este es de arranque, este es de empuje, este es joven y nos va a ayudar. Claro, al ver esas situaciones y ver la obra difícil que se le presentaba, con toda seguridad cualquiera tiembla, pues. Entonces, cuando estaban
Pafos, me parece que iban a partir. Y entonces dijo Marcos, no dijo, ¿verdad? Yo ya no voy, yo me retiro. Y entonces allí no dice nada acerca de que se pelearon con Bernabé, ni discutieron, ni le dijeron a Marcos, mira, no seas cobarde, mira, no hombre, no fregues. No le dijeron nada, o por lo menos no se mira que hubo una discusión, un altercado. Pero Marcos dijo, yo me regreso, pues yo me retiro, pues está difícil esta cuestión. Y se retiró, se regresó. Y después de todo eso, cuando ya terminan su viaje misionero y van a desarrollar el segundo viaje misionero, entonces Bernabé dice a Pablo, ahora ya no era Bernabé y Saulo, ahora era Pablo y Bernabé en el segundo viaje misionero. Pablo o Saulo había cambiado su nombre, bueno, del principio el Señor se lo cambia pues, pero Saulo significa pedido, y eso me parece que tipifica o hace pensar en orgullo, pues hace pensar en algo grande, en algo gigantesco, en algo glorioso. Pero Pablo significa pequeño o pequeñito, como quien dice, pues yo te quiero hacer ver que esa grandeza que tú crees tener no eres nada delante de mí, porque yo soy el grande y todopoderoso. Por lo tanto, Saulo tuvo que someterse a ser cambiado a Pablo, y Pablo fue llamado el apóstol para los gentiles o de los gentiles. Ahora en el segundo viaje misionero es Pablo y Bernabé, pero dice la escritura que después en ese viaje misionero, allá en Hechos capítulo 15, cuando van a desarrollar ese viaje misionero, entonces Bernabé le dice a Pablo, mira Pablo, vamos a llevar otra vez a Juan Marcos. Y entonces ahí sí hay discusión, y Pablo le dice, no, ¿cómo lo vamos a llevar? Si fue un cobarde, se regresó, que no te diste cuenta que le temblaban las canillas, que no te diste cuenta cómo las rodillas le temblaban, ¿verdad? Cómo chocaba rodilla contra rodilla, no te diste cuenta. No hombre, no lo llevemos, ese niño se nos vuelve a venir. No. Y es que sabe una cosa interesante de todo esto, hermano, es que a veces suceden como abortos espirituales, me parece a mí, porque quemamos a la gente antes del tiempo. Y como la quemamos y la lanzamos así de un solo, dale papá, y es que no se apayó, dale. Y claro que a uno lo hicieron así, pero en última instancia no todos son así, y no todos somos iguales, y no todos aguantan el ácido, y no todos quiebran su molde. ¿Por qué tú has de quebrar el molde, pues? Y a veces uno tiene muchas liturgias que seguir, y muchos programas aquí mentales que desarrollar, y si no se desarrolla así, no sirve. Hermano, así sucede. Y le voy a poner el ejemplo más claro. Mire, si no hay oración, si no hay lectura de la palabra, si no hay una predicación, si no hay canto, si no hay todo pues dentro del culto, entonces uno dice, no sirvió, faltó algo. Porque tal vez no nos dimos cuenta la forma como Dios nos habló a través de los dones espirituales. Tal vez no nos dimos cuenta. ¿Qué es lo que dijo usted, hermano? Ahora, pues se me fue el tiempo, dijo, ¿verdad? No cantó júbilo, ¿verdad? Y entonces me fue ¿por qué? Porque Dios hace lo que quiere hacer, y Dios lo hace como Él quiere hacerlo. Entonces, pero si no, no, le faltó al hermano. No cantó con júbilo. Yo quería cantar, alabaré, aunque sea. No funciona, no sirve, no funciona. No es que no sirvió. La gloria de Dios se movió. Era el propósito de Dios así. Era motivarnos a la consagración, era motivarnos a doblegarnos más en su presencia. Qué sé yo lo que Dios quería hacer en cada vida, pues. En la vida del varón una cosa, en la vida de la hermana otra cosa, en la vida de este que les habla otra cosa, en la vida de cada uno cosas diferentes. Pero de estar expectantes, de estar preparados, de estar listos, de estar dispuestos y romper el molde. Recuerde, a través de Moisés no entraron a la tierra prometida, pero Moisés era el caudillo, y Moisés es el que los liberó Dios con mano poderosa de Egipto, pero Moisés era el líder, ¿no? Pero Moisés habla de ley, y eso habla de legalismo. Y a través de la ley no entramos a nada, y nosotros no podemos cumplir la ley. Cristo la cumplió por nosotros. Cristo es el fin de la ley, dice la Biblia. El fin de la ley es Cristo, y Cristo la cumplió por nosotros, pues. Entonces ahora vivimos bajo la gracia. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida a través de Josué, o por medio de Josué. Él lo guió, y Josué significa Yoshua, o Josué significa salvación. Yeshua, pues. Y Jesús es Yeshua, salvación, salvador. Por lo tanto, entonces nosotros debemos de muchas veces romper esos esquemas. Y a veces pues no funcionaban las cosas. Y entonces Pablo dice, no, ¿cómo vas a creer? No, de volado, no, hombre, no.
y se discutieron, y dice la escritura que hubo diferencia entre ellos de tal forma que se rompió la relación entre Bernabé y Pablo agarró sí a Juan Marcos para ser su compañero de viaje misionero, y se fueron a Chipre. Pero Pablo se fue con Silas. Le dije que Silas no era mujer, Silas era Silvano, era hombre, porque dice Pablo y su esposa Silas y estaban allá presos, dice la gente. No, Silas era el mismo Silvano que habla la Biblia también. Entonces es que algunos nombres son así, ¿no? El nombre, pues por ejemplo Pedro, vaya, Pedro a veces aparece con el nombre de Cefas, pero a Pedro el Señor le dijo Simón, le dijo, ¿verdad? Entonces, ya ve, entonces él tenía sus nombres, pues, pero Pedro era el nombre que el Señor le da, pues ese es nombre que es más sólido, ¿no? Simón es una caña cascada, es una caña que se quiebra con el viento, se mueve así al ritmo del viento, pero una piedrita pues es algo más sólido. Pero de todas maneras Cefas es el nombre en arameo de Pedro, y por eso es que algunos decían, unos están con Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas. Esto cuando habla 1 Corintios capítulo 1, hablando de eso, que la iglesia está dividida, o está el cuerpo de Cristo dividido, que unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas. Cefas es Pedro. Entonces así es la escritura, ¿no? Pero Silas y Pablo se fueron a otro sector porque se discutieron. Sin embargo, Pablo tenía esa situación con Juan Marcos, o con Marcos, que lo consideró un tipo que era un pusilánime, pues que no pudo hacerle frente a la obra. Y eso es lo que sucede, pues si a la gente la hicieron así a machete, ¿no? Yo le dije que el hermano Arturo Limbal, un misionero que vino de los Estados Unidos, agarraba allá del Instituto Bíblico a los estudiantes y los agarraba porque estudiaban de lunes en la noche a jueves. El jueves al mediodía salían, y entonces como algunos tenían alguna congregación que ir a atender, y por eso les daban esa salida así, para que estaban internos esos días, y luego salían para que se fueran a su lugar donde estaban pastoreando, y allí desarrollaban su ministerio, jueves en la noche, viernes, el sábado, el domingo. El lunes ya descansaban un rato y se regresaban ya para estar en la noche ya, tipo 5 de la tarde ya en las clases otra vez. Era el internado. Pero algunos no tenían obra y tenían que levantar obras. Entonces este señor, este hermano, agarraba su pickup que tenía y los metía todos, 5, 6, 7 hermanos, y los metía, vamos a ir a evangelizar, ¿verdad? Y entonces iba a lugares así recónditos, lugares escabrosos, lugares difíciles. No creas que si ahora se han abierto calles, pues, pero ahora, antes no era así. Entonces las cosas eran diferentes. Y entonces pasaba por cierta ciudad y entonces le decía, mira, aquí vamos a evangelizar, bájate vos, fulano. Y entonces se bajaba. Y aquí donde usted pregunte, el siervo del Señor hace la obra, y si la obra es buena, el Señor lo respalda. Pero no le dejaban nada, ni para el bus, ni para comer, ni una bolsa, nada. Entonces estaba peor que los damnificados. Nada. Y entonces decía, pero mire, y el tipo ya iba en el carro, pues nos vemos, Dios te bendiga. Pero mire, hermano, y él te paso a traer el lunes en la mañana. Pero hermano, ¿y cómo va a comer? El obrero es digno de su salario. Usted predique y el Señor le va a dar de comer. Así los hicieron. Por eso es que esa gente cuando predican de esa forma, pues. Y entonces uno dice, no hombre, está fregado, no hombre, así no es. Si ahora estamos en el mundo de la tecnología, yo quiero andar con mi laptop. Y aquel que estaba una cebadera, un tecomate, o como dijo aquel, una laxtrox, ¿verdad? Pues sí, porque si no la puede pronunciar, aunque de alguna forma se pronuncia. Pero la cosa es así, hermano. Yo una calculadora de botoneta tengo así, una volada así, entonces, que ya ni pinta, porque ya la pila ya no funciona. Pero la cuestión es así, ¿no? Y ahora entonces todos queremos que sean cortados con la misma tijera. Claro que el ADN espiritual se va a desarrollar y se va a diseminar en la vida de aquellos que están ahí cerca, pero no todos. Fíjese que entre los dos, Jesús llamó a cuantos él quiso, pero dice la escritura, y eso dice la Biblia, Jesús llamó a los que quiso, pero escogió a 12. O sea, llegaron un montón, pero de todos escogió a 12. Y dentro de los 12, olvídese, hermano, si a lo mejor habían otros que tenían mejor perfil, pues, pero Jesús nunca se equivoca, pues, porque Jesús es Dios.
Pero según nuestros criterios, a lo mejor pudieron haber otros que tenían mejor perfil. Fíjese que había uno que le decían Simón el celote, y los celotes eran tipos guerrilleros, hombre. Ahora, el carácter de ese tipo no lo tenían otros, y seguramente que el carácter de ese tipo es el que quería Dios encauzar, o Jesús encauzar o canalizar, para que así como había actuado en el mundo, actuara ahora dentro del reino de Dios y destruyera fortalezas del diablo en el nombre de Jesús. Ahora, en medio de todo le salió uno un poco cuico, un poco chueco, ¿no? Le salió Judas, raro, ¿no? Entonces, sí, es así. No en todos cuaja, y Jesús no se equivoca, pero en medio de todo hay gente que decide otras cosas, ¿no? Hay gente que decidimos hacerlo diferente. Hay gente que decidimos no romper los esquemas, no romper los moldes, y por eso las cosas no funcionan. Ahora Pablo decir esto, toma a Marcos, versículo 11, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Después que había dicho que no lo llevaran, porque era una desgracia. Y aunque no dice así la Biblia, pues, pero eso es lo que Pablo pensó. Cuando llegue al cielo, pregúnteselo, y le voy a decir que así es. Es que así era la cuestión. El tipo no quería nada con este personaje, porque era un cipote, era un mocoso para él, no funcionaba, era un cobarde y no sirvió. Y si no la hace en una obra, no la va a hacer nunca. Y oiga, esos son los conceptos que se tiene ahora en día. Yo he oído ese tipo de conceptos. Si no la hiciste aquí, papá, no la vas a hacer en ningún lado. Y maldicen a la gente, hombre, y la destruimos, pues. ¿Sabe usted que a un hermano que, yo recuerdo su nombre, Mauricio se llama él, pues no sé dónde estará, pero lo mandamos un día a mí me tocaba coordinar ciertas iglesias, y entonces lo mandamos a una iglesia de copastor, y cuando lo mandamos de ahí, pues lo fuimos a instalar y todo bonito, pues, y el pastor lo recibió muy amable, hasta pues los hermanos felices. Y un día le dice: hermano, hoy va a ser su debut. Eso fue lo que él llegó a contarlo llorando el hombre. Hoy va a ser su debut, le dijo, de predicador aquí en la iglesia. Entonces él, ¿cuándo, hermano? Hoy, el domingo va a predicar usted, hermanito, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el hombre pasó en ayuno, pasó orando y pasó allá, pero feliz, ¿verdad? Contento, preparando 10 mensajes y no sabía cuál. Leyó la Biblia, pero olvídese, en una semana se la leyó. Y la cosa es que se fue a sentar en la primera fila ahí. Bancas tenía ese templo, allá del lado de Soyapango, y se fue a sentar ahí. Y estaba con su saquito, yo no sé si lo alquiló en Anthony Josué, no sé dónde fue, pero la cosa es que estaba feliz el hombre, ¿verdad? Porque iba a predicar. ¿Y quién no, pues? Le tiemblan las canillas, está sudando helado, está con problemas, pero está feliz porque Dios le ha dado un privilegio. Y a la hora de las horas empieza el culto, y el hombrecito leía la Biblia y oraba, aleluya, Padre. Me veía su bosquejo, lo seguía estudiando y seguía el culto. Y seguía el culto, y el culto, pues, y el tiempo, y el tipo con su relojito, y bueno, y nunca lo pasaban, y canto, y oración, y un testimonio, y aquí no sé qué, y vamos a presentar no sé cuánto. Y por último dice: y ahora, hermano, ya no nos queda mucho tiempo para la prédica, pero ahora queremos. Y el tipo pero ahí, mire, hasta se para y dicen: ahora viene fulano de tal, y pasan a otro a predicar, y el otro está ya paradito, ya casi dando el paso. Hermano, eso fue una maldad. Ese tipo se hundió ahí en la banca. Ese tipo ya no quería ni vivir, pues. Y cuando llegó a la oficina a hablar conmigo, con un lazo iba allá, el tipo se quería morir, hombre. ¿Y quién no? Se sentía pero mal ese hombre. Y cree, para levantarle el ánimo a ese tipo, para que la cosa cambiara, para que él entendiera, para que perdonara. Hermano, esto fue complicado. Y peor que antes no hablábamos con este vocabulario, ni teníamos ese tipo de ministraciones para el alma, para que Dios cambiara, para nada. Hablábamos de que perdonar era olvidar, esa era la filosofía. Pero si usted no olvida, entonces no ha perdonado. Aleluya. Y entonces, no, hombre, hermano, ya no decían ni aleluya, sino aleluya. Salud, le decía el otro. No, hombre, hermano. Sí, esa era verdad. Entonces no es así. Las cosas son diferentes muchas veces.
Entonces no había ese tipo de oportunidades de decir, mira, para perdonar, recordá con paz lo que te hicieron, hombre. Recordá con amor, hombre. Si no se te va a olvidar, hombre. No te va a olvidar que quedaste ahí así quedaste ya con la Biblia ya para darte el paso ya, que en cámara lenta. No se te va a olvidar jamás. ¿Y cómo se te va a olvidar si a no ser que te hagan una lobotomía? No se te va a olvidar, pues. Lo vas a recordar, pero que lo recordes diferente. Y que al tipo ese enano que era el pastor lo ames y no lo querrás pescociar, porque el tipo ya no quiso volver a la iglesia, se retiró y era el copastor que acabamos de instalar. Una semana antes lo habíamos ido a instalar. Una semana duró su ministerio, imagínate. Y después el tipo se pervirtió. Bueno, olvídese, hermano, una serie de cosas difíciles. Por eso le digo, no sé dónde andará. Si está con vida, no lo sé. Pero de todas formas, es complicado. Sí, se estabilizó al final, pero fue difícil. Pero después ya no supe más de él. Así como aquel canto, se fue Manuel, no se supo más de él. Dicen que lo vieron en el parque Cuscatlán, lustrando unos zapatos, lustrando por 90 centavos de Colón. Es una canción del dúo Esperanza, hombre. Y no es una canción de Mijares, no. De Arjona, no. No. Es del dúo Esperanza. Dicen que es una historia real, ¿verdad? Ellos dicen que cantan historia real, es como de Pepe el Canillita. Ese es otro. Como del niño cachetón. Ese es otro. Ese soy yo posiblemente. Pero de todas formas, mire, hermano, que Pablo diga esto, eso es maravilloso realmente. Es interesante porque pues él está diciendo, reivindicando a Marcos, dándose cuenta que Marcos ahora es un hombre especial en la obra, que ha oído testimonios de todo lo que él ha hecho, de la forma como se ha manifestado Dios a través de la vida de este muchacho, de este hombre, que es el escritor de uno de los evangelios, pues, y tremendo. Entonces dice, me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Entonces Pablo se enojó por la poca entrega que le vio a él, ¿no? Pero ahora decir que es útil para el evangelio, podría pensarse que es útil para poder atender las necesidades que Pablo tiene en ese momento. Y que Pablo quiere aprovecharse para decir, mira, atendeme hoy que yo ya soy viejito. Pero de todas maneras, atender a un apóstol, atender a un tipo de esta naturaleza como fue llamado Pablo para servir al Señor, era algo hermoso en verdad. Otros dicen que el asunto era que Marcos conocía bastante bien el latín, y por esa razón es que Pablo lo está llamando, porque podía serle útil ahí en Roma, muy útil para desarrollar un ministerio. Y si Pablo pues, era un hombre que sabía muchas cosas también, pero estaba prisionero de todas maneras, entonces posiblemente a través de este hombre podía las cosas funcionar. Y a lo mejor también esta es una teoría basada en el versículo número 12, ¿no? Porque el versículo 12 dice, a Tíquico lo envía a Éfeso, pero el contexto habla, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. E inmediatamente después dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. Y le decía yo de Tíquico que había sido un fiel amigo del apóstol Pablo, que le acompañó, ahí Hechos capítulo 20 habla, que le acompañó en su visita final allá a Jerusalén, que había enviado las cartas, Pablo había enviado cartas a Colosas con este hombre, y a Éfeso también. Colosenses en el capítulo 4 versículos 7 y 8 habla de eso, la forma como Tíquico fue utilizado por el apóstol para poder desarrollar un ministerio también, como un mensajero, como un hombre que podía consolar a través de las cartas que Pablo enviaba. O a Éfeso, Efesios capítulo 6 versículo 21 al 22 nos habla de eso también. Había sido su mensajero en la isla de Creta también. Bueno, todas estas cosas, la misma carta de Tito, el capítulo 3 versículo 12 habla de eso. Y entonces todas estas cosas, a lo mejor lo que Pablo está diciendo, Tíquico es un hombre de mucha confianza para mí, ya no va a estar conmigo porque lo estoy enviando a Éfeso.
Y lo estoy enviando a Éfeso para que te sustituya, Timoteo, porque tú eres el pastor allí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y por lo tanto no puedes dejar sola a la iglesia. Entonces te envío a este hombre, si te parece bien, tómalo en consideración para que él pueda cubrirte ahí la obra, atender la obra mientras tú vienes. Y tráete a este muchacho, tráetelo, porque solo Lucas está conmigo, necesito más gente, y Marcos me es útil para el ministerio. Marcos, como quien dice, pues yo voy a sustituir a Marcos en lugar de Tíquico, pues, o a Tíquico lo voy a sustituir por Marcos. Eso es interesante, ¿no? Si eso es así, pues eso es lo que algunos que saben dicen, basados en ese versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Ya no tengo a alguien que me ayude, que atienda mis necesidades, que me cuide, que me pueda servir en muchas cosas. Y mire esto, tengo que terminar acá. Versículo 13, trae cuando vengas, esto es interesante, trae cuando vengas el capote, eso es como una capa, un suéter, llamémosle así, un gabán, gabanes grandes que usaban, eran así como los suéteres de aquella época, ¿no? Gabanes, como las gabardinas, pues, con grandes faldones así. Entonces, en época de invierno, acuérdate que le está diciendo, procura venir antes del invierno. A lo mejor era el único lugar, el único abrigo, el único atuendo un poco más o menos grueso, poco más o menos calientito que podía tener, y no lo tenía ahí en la prisión, ni se lo iban a dar. Entonces él le dice, tráete el capote. Eso no es que quedó capote, no, tráete el capote, ¿verdad? Entonces que dejé en Troas en casa de Carpo. Y oiga esto, y los libros, mayormente los pergaminos, tráete el manto o el gabán, el suéter. Eso implica que el invierno estaba próximo, ¿no? Y como dije, si era el único suéter que el apóstol tenía, le hacía mucha falta, ¿no? El gran gabán ceñido al cuerpo y con grandes faldones le iba a servir de mucho. Lo había dejado ahí en la casa de ese señor llamado Carpo. Ahora, cuando le dice, y los libros, mayormente los pergaminos, esto también indica que esos pergaminos eran indispensables en el ministerio del apóstol Pablo. A lo mejor eran una pequeña biblioteca que Pablo siempre llevaba con él, tenía consigo para poder averiguar cosas, para poder leer, para poder sacar información, qué sé yo. Todos estos libros él los necesitaba. Tráetelos, por favor. Los libros, mayormente los pergaminos, hechos de papiro, que era el material común y corriente o el más utilizado. Los pergaminos más caros eran hechos de pieles de cabra, se limpiaba el vellón, el cuero, y entonces ahí se escribía después. Y entonces, sea como fuere, pero de todas maneras él necesitaba su biblioteca. Claro, esos pergaminos de piel eran mucho más costosos, ¿no? Mucho más caros, pero él los quiere porque con eso va a tener apuntes. A lo mejor podían ser, si no pergaminos, cosas del Antiguo Testamento o algunos aspectos relacionados con la obra del Señor, cosas que él había escrito con su puño y letra. A lo mejor en un momento dado no era él el que escribía cartas también. Por ejemplo, Romanos dice, yo Tercio escribí la epístola. Ahora, Tercio no era Pablo, ¿no? Y eso tampoco es aquel que dice, yo Prima, yo Gunda, yo Terca. No, tampoco, así se llamaba el Señor. Pero este era un escriba. Y Pablo tenía problemas para escribir muchas veces debido al problema ocular que, según entendemos, tenía o padecía, ¿no? Que era ese el famoso aguijón de la carne al cual se refiere él, que dicen algunos que tenía hasta problemas de epilepsia y otro tipo de cuestiones más. La gran mayoría piensa, por algunas cosas que dice, como eso, que escribe con grandes letras. Eso puede indicar que está escribiéndole como mencionándolo así, acentuando las cosas que les quiere decir para que la gente lo entienda de mejor manera, recalcándolo, subrayándoselo para que la gente entienda, o poniéndolo entre comillas. Esto es lo más importante de todo lo que le estoy diciendo.
pero mirad con cuán grandes letras os escribo. Parecería, según dicen los que saben, que él está escribiendo muy grande porque a él le cuesta ver. Él habla en una oportunidad que le dice: yo sé que ustedes, no sé si a los filipenses me parece que es que le dice, pero de todas maneras en un momento dado le dice: ustedes, yo sé que hubieran podido sacarse sus ojos para dármelos a mí. Podría indicar otras cosas eso también, como quien dice: ustedes ponen su vida por mí porque saben que desarrollo un ministerio para la gloria de Dios, y ustedes creen que así es y se dan cuenta que eso es verdad. Pero por el otro lado, dicen los que saben, repito esa expresión, que lo que está diciendo es: señores, a mí me cuesta ver, tengo problemas, y yo sé que ustedes, si pudieran hacerme un trasplante de córnea o de ojos, ustedes me darían los suyos para que yo pudiera ver y desarrollar o seguir desarrollando mi ministerio para la gloria de Dios, porque es valioso. Pero sea como sea, a veces otros le escribieron, a veces él dictó, porque no tenía la oportunidad de escribir a lo mejor él, o porque a lo mejor tenía algún problema ocular, una oftalmía, que es lo que dicen la mayoría que podía estar teniendo. Pero esto a lo mejor pudo haber sido cosas que él escribió también y que le estaban sirviendo, le iban a hacer mucha falta. Si eran manuscritos del Antiguo Testamento, pues podrían ser, pero podrían ser cosas que él había escrito también y que podían ayudarle para desarrollar o seguir desarrollando el ministerio que Dios le había encomendado. Hay muchas cosas más. Después habla de Alejandro, que era un calderero, que podría referirse al de que habla Timoteo también allí, en el capítulo 1, segunda de Timoteo, o puede ser el que habla del libro de los Hechos también, que allá en Éfeso, cuando gritaban grandes Diana de los Efesios, Alejandro quiso hablar en favor de Pablo, pues, cuando lo estaban apresando, y supuestamente era alguien que estaba dentro de la obra, pero otros mencionan que en la época que Pablo escribe, ese nombre Alejandro era un nombre muy común. Así como, ¿qué nombres son muy comunes? Pues Juan, ¿verdad? Quizá Juan Carlos, hay bastante Juan Carlos, ¿verdad? Sí, cierto. María, tal vez, ¿verdad? Hasta María de los Guardias. Hay muchos. Entonces, no, pero esa es otra cosa. Entonces, hay muchos nombres que se repiten más, ¿no? Un nombre muy extraño, ¿no? Así como aquel que pusieron Usmail. Y ese era Usmail porque U.S. Mail, ¿verdad? Entonces le gustó ese nombre. Eso es correo de los Estados Unidos, quiere decir eso, ¿no? Pero como le gustó el nombre Usmail, entonces Usmail es un nombre bonito. Usmail Jiménez. Entonces mire qué tremendo. O aquel allá en la isla, Pedro Chanel. Vaya pues, allá donde estacionan los vehículos, allá cuando uno llega, uno de los lugares ahí, Pedro Chanel, está Chanel. Entonces, ¿Chanel 5 o Chanel? ¿Cuál quiere? ¿El Channel? ¿Disney Channel o cuál es el que quiere? Pero la cosa es que así es, Pedro Chanel. Bueno. Y el otro le gustó el nombre, Ryan O'Neill, y le pusieron al niño Ángel O'Neill Tobar. Es el sobrino del hermano Américo. Es cierto, hermano. Bueno, mejor oremos para que te damos gracias, Señor, te bendecimos. Eres bueno, Señor. En medio de los momentos difíciles queremos mantener gozo en nuestros corazones y ayudar, Señor, a los que lo necesitan. Toda esta carta ministerial es hermosa, es interesantísima en verdad, y nos ayuda para poder comprender muchos detalles que a lo mejor al verlos así nada más no sabemos ni para qué están puestos ahí. Pero gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres bueno y nos ayudas. Dios, bendice a tu pueblo de una manera muy especial y toca sus vidas. Ayúdales en todas las cosas que necesiten y bendíceles de manera muy, pero muy especial, concediendo las peticiones del corazón. Si gente no te conoce acá o en casa, a su debido momento, si pasa el programa en la pantalla del televisor, tócales también. Y aquellos que no han recibido a Jesús como el Salvador de su vida, si necesitan recibirle en su corazón, aquí en el templo puede alzar su mano para que alguno de los servidores pueda ver su mano en alto y así orar con usted y por usted. Si hay alguien que lo desea hacer, abrirle el corazón a Jesús para aceptar al Señor como su Salvador personal, ahí alce su mano unos segundos, manténgala en alto. Y si en casa usted desea hacerlo, haga una oración de fe y ahí puede usted recibir a Jesús como el Salvador de su vida. Dígalo de esta forma: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal, te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad.
que desde este día tú me ayudes para poder serte fiel. Y gracias, Señor, porque ahora soy parte de tu familia. Tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha orado de esa manera, usted se ha convertido en un hijo de Dios. Queremos invitarle para que lea la palabra del Señor. Si no tiene un ejemplar de la Biblia, pues que pueda acercarse a nosotros acá, 20 Avenida Norte y Calle La Campiña, en la colonia Tlacatl, para que podamos darle a conocer qué es lo que tiene que seguir haciendo para que su vida crezca y pueda ser edificada en Cristo Jesús. Será un placer, un honor tenerle en medio de la congregación de los santos para gritar a voz en cuello, como es el nombre del programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios le siga bendiciendo. Es nuestro deseo y oración. A su nombre sea la gloria. Amén. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.